Creo. No sale. Sí. ¿Sí? Adiós, estaba grabando así. ¿Está en diferida? ¿Sí se ve? No. Ahí va. Ya está propaganda de una red. Mira, ahí saludando a esta gente ya. A ver. Sí. ¿Será que nos miran? Vamos a ver. Hola, si nos ven, por favor, dejen un mensajito aquí. Buenas noches, bienvenidos a un en vivo más. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aún no empieza, dice. Vamos a ver si ahora nos ven. Yo estoy metida aquí y me metieron una propaganda. No se salten la propaganda No se salte la propaganda, ¿ok? Así que ya saben. para que YouTube nos pueda pagar. Con eso es que nos paga YouTube viendo las propagandas. Oh, no. Oh, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, Helen? Ya te estás saltando la propaganda. Ahora sí. Hola, bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue en la semana? Buenas noches, ¿cómo les va, chicas? ¿Cómo está la presidenta del club de fans? Y por ahí ya anunciaron una vicepresidenta. No sé si se escuchó. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mira, un saludo. Mira, vamos a saludar a las que están desde el principio. ¿Les parece? Mientras arreglamos aquí unas cosas porque, como vieron en el título, hoy les vamos a hablar de trabajos. ¿Qué trabajos podemos encontrar aquí en North Carolina? Específicamente en el área de Raleigh y los alrededores. ¿Cuánto pagan? Sí. Los trabajos que pueden ofrecer por ahí en las páginas de Facebook que no son tan... Déjenme ver qué palabra uso. Que no son tan formales. Trabajos de empresas normales donde puedes trabajar sin un título. O trabajos donde obviamente son más especializados. Así que, a ver, hay muchas noticias aquí en North Carolina. Vamos a ver, por aquí dice, un saludo a todos, presente queridos amigos, Irina, esa presidenta es puntual, fue una de las primeras que, en realidad la primera. Helen, hola amigos queridos, ¿cómo están? Se saludaron ahí las chicas, mira, hola Helen, futura vicepresidenta del club de fans, ellas se están postulando ahí. Y luego ahí comenzamos. Ay, mira, una amiga que se acaba de unir. Julia Rivas, saludos, amiga. Por ahí les tengo unas noticias y unas recomendaciones de unos amigos que no sé si se ve aquí. Aquí tengo unos amigos que les voy a recomendar para algunos detallitos. Ahorita más adelante, después que hagamos toda la información, todo el reporte informativo que le tenemos, nos empezamos a dar datos por allí. Buenas noches, aquí estamos después de ver la propaganda, dice Lucía. Gracias, Lucía, muy bien. Muy bien. Gracias. Porque nosotros, para ustedes es gratis, pero YouTube nos paga por esa propaganda. En nuestros videos, ellos meten esas propagandas y es la manera en la que YouTube nos paga. Todavía no nos paga mucho, pero bueno, ya saben que la manera de ayudarnos o de apoyarnos es con los super chats, con los super stickers que están allí. Ya una vez lo hicimos, que por cierto ese video lo tuvimos que bajar, pero bueno, ya saben, si alguien nos quiere apoyar, está por allí los super stickers, los super chats que se llaman, ¿no? Sí, super chat, super sticker. Así que ya saben. Sí se escucha y los veo, muy bien. Cansados, ¿cierto? Una semana bastante fuerte, inclusive para nosotros. Pero bueno, vamos entonces a empezar con a ver qué... Busca una de las noticias y entonces yo la busco, okay, porque es que hoy tenemos bastante. Sí, primero sería con las ofertas. ¿Empezamos con noticias o con las ofertas de trabajo? Con las ofertas de trabajo mejor. Ok, jobs. Ok, vamos a empezar por Resource MG. Muy importante. Supieras que esa la puedes decir tú, o yo la veo aquí, porque esa no la abrí aquí, pero esa la conocemos. Ok, me voy cambiando de escena para que me vayan viendo. Ok. Nos dice si se logra ver la pantalla, ¿no? Sí, lo que pasa es que tú lo haces y entonces a ellos les llega... En diferido, obviamente. En diferido, porque yo estoy aquí como una espectadora como ustedes. Ya te explico por Instagram en la casa. Yo lo veo aquí por Instagram y obviamente está en diferido. Ya aquí les cambió todo el formato de la pantalla. Y ahí ustedes creo que ya lo están viendo. Sí. ¿Quieres decir tú? No, continúa, yo lo manejo aquí. Ok.
Esta es una forma de buscar trabajos cuando tú cuando no tienes o no puedes ejercer tu carrera como tal. Recuerden que aquí en Estados Unidos tú puedes trabajar, la verdad, de lo que sea. Aquí, y no quiere decir eso que el trabajo que tú escojas sea menos o mejor pagado que otro. La verdad es que aquí, como todo país libre, esa oferta y demanda, la verdad es que es buenísima. Así que eso te da oportunidad para trabajar en lo que tú estudiaste en tu país y convalidas y haces todo eso, o simplemente en ejercer cualquier carrera. ¿Qué es lo bueno de muchas de estas empresas? Inclusive esta que se llama Resort MFG, que ellos el training te lo pagan. Y te lo decimos nosotros porque nosotros comenzamos casualmente por esa y luego nos quedamos contratados por la empresa. Sí. Entonces, este tipo de empresas, ¿qué es lo que hace? Ellos son como ofertadores de empleo. Ellos manejan muchas empresas y entonces allí tú buscas si quieres algún trabajo en específico, o al llenar la aplicación online, ellos te mandan ofertas del trabajo. Mira, necesitamos trabajadores para la noche, para este turno, para la mañana, en esta empresa, en esta otra. O sea, ellos tienen como muchas ofertas de diferentes empresas. Exactamente, eso tiene un nombre. Es un staffing. Es un staffing. Pero hay otro nombre en español. Es lo que me parece. Es porque alguien staff, viene del término staff, de cuando tienen un personal o tienen personas para contratar. Más que todas esas empresas la contratan las empresas para buscar personal, ni siquiera calificado, sino personas que quieran trabajar. Muchas veces calificados también. Inclusive si lo están viendo ahorita en la página donde dice ciudad, que se lo estoy mostrando ahí, ustedes pueden cambiar, inclusive poner ahí Nueva York. La ciudad que quieran. Nosotros... Y el estado al lado. Exacto. Pueden buscar cualquier estado y estas empresas le van a buscar oportunidades de empleo en todas estas ciudades. Y aquí donde dice el título del trabajo y código más, ustedes pueden aplicar ahí el título del trabajo que te quieran aplicar. Soldador, no sé, pintor, electricista, por decirte algo. Lo que ellos tengan en el momento. Su título. Entonces, por ejemplo, nosotros le vamos a buscar en el área de Raleigh, aquí en North Carolina. Como pueden ver, aquí le puso ahí Raleigh, North Carolina. Y si quieren buscar por un empleo en específico, ahí lo pueden hacer. O simplemente le dan buscar empleo y ahí les van a salir muchas ofertas de empleos que ellos tengan a disposición. Y lo bueno es que te dicen cuánto pagan de una vez. Ya lo voy a Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros estamos cambiando aquí, pero a ustedes les tarda ya. Acuérdense que hay como un lapso de, no sé, como de un minuto, será, de segundo. Puede ser como unos minutos, unos segundos. De todas formas, ahí ya van a empezar a ver las primeras posiciones. O sea, que hay trabajos tanto para profesionales como personas que tienen un aprendizaje técnico, por decirlo así. Exacto. Que aprendieron un oficio. ¿Okay? Mire, entonces ahí, por ejemplo, ahí dice que en Raleigh hay 16 resultados para Raleigh de trabajo disponibles ya. Dice, soldador en Raleigh, North Carolina, y el sueldo base es 18 por hora. Imagínense ustedes, ganar 18 empezando. Lo voy a abrir para que veamos un poquito. Aquí te dicen el tipo de actividades que necesitan aprender, las responsabilidades y deberes esenciales que tiene esta posición. Y ahí usted más o menos ven lo que ellos están pidiendo. Que es muy importante. Siempre es importante. Y recuerden que por lo general, en algunos te piden que tengas experiencia, en otros no necesitas, porque ellos, y te dicen, el training, o sea, el entrenamiento es pagado. Así de sencillo. Entonces, hay otro. Ajá, ok, ahí están pasando todas las cosas que ustedes están viendo. Nosotros podemos seguir viendo, porque igual ellos les pasa por referida. Aplicar ya, una vez que hayan... Déjame cerrarlo. Y seguimos con el siguiente. Y seguimos. Por ejemplo, ahí está otro. Ensamblador y mantenimiento de primer y segundo turno. Ajá, ¿y cuánto están pagando? Porque acuérdate que yo lo veo en diferido aquí. Empieza desde 16 hasta 18. Y los turnos serían de 6 a.m. a 2:30 p.m. Y ese sería el primer turno. Sería el primer turno, ¿okay? Segundo turno sería de 3 p.m. a 11 p.m. Aquí de beneficios, 40 horas a la semana, más horas extra cuando estén disponibles, inicio inmediato, cheque de pago mensual y clases en línea. Otra cosa, recuerden que aquí en Estados Unidos el overtime lo pagan, por ejemplo, si ahí es $18 la hora, o vamos a redondearlo para que sea más fácil. Si, por ejemplo, es $20 la hora, supongamos,
ellos cuando tú haces overtime, cuando tú te pasas de las 40 horas, ya esa hora número 41 cuenta como overtime y entonces ellos te los pagan como 1 hora y media. En vez de tú cobrar esa hora número 41 en 20, la cobrarías en 30, porque ya tú te estás pasando de las 40 horas regulares que debemos trabajar a la semana. De hecho, esta semana nosotros trabajamos overtime. Eso quiere decir que aparte de nuestras 40 horas, trabajamos 10 horas exactamente 10 horas. más. Y eso quiere decir que sí, voy a sacar un poquito más de dinero, pero voy a quedar más cansada. Sí, Entonces, así se maneja eso del overtime aquí en los Estados Unidos. y no solo en este tipo de trabajos así regulares que tienen que están como más regularizados, pues, o que están más profesionalizados. También en la construcción, en landscaping, limpieza, también se trabaja overtime. Algunos lo pagan, otros no. Pendiente con Sí, eso. entonces lo que te ofrecen es como que mira, que aquí metemos muchas horas y a veces no te pagan el overtime, sino que te dejan meter las cantidades de horas que tú puedas. Pero bueno, ese es otro tipo de trabajo que vamos a hablar más ahorita. Ahora, ¿cuál es el otro que aparece? Aquí está. Bueno, Eso lo vas a decir tú. si te pones a ver, bueno, lo veis diciendo, si te pones a ver, inclusive las ubicaciones cambian, ¿ves? Zebulon, North Carolina, Durham, North Carolina, Durham, Kerry, aquí como ensamblador, empieza desde 15.25. En Zebulon, asociado de producción del segundo turno, la verdad no sé qué es eso, pero a 13.50, la verdad no es gran sueldo, pero no es un trabajo muy fuerte un poco. Operador de máquina en Sanford, ficha de licencia semanal, no dicen el sueldo, por lo visto, como que se lo guardan. Manipulador de materiales en Garner, empieza desde 16.25. Ese manipulador de materiales pareciera Amazon. Puede ser. Pareciera Amazon. Recuerden que aquí en Garner está la sede principal de la más nueva de Amazon. Más nueva de Amazon, aquí en Raleigh. Ensamblador eléctrico mecánico en Nidale a $17 por hora. Inspector de calidad, o sea, aquí le dicen QC, a 18 la hora. Sueldo base, que dice sueldo base, arrancando claro, de 18 la hora. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos te dicen sueldo base? Es que ellos, si no sabes mucho, entonces va a ser como 18 y ya entonces depende si tú tienes más experiencia, si tú tienes algún estudio, entonces ahí va sumando todo esa, sí, más dinerito. Inclusive si se ponen a ver las opciones de trabajo que están dando, por lo menos en este staffing, porque no es el único, hay varios, hay muchísimos. Más que todo son personas que tienen conocimientos no tanto de carreras universitarias, sino más que todo como oficios. O sea, alguien que sabe un oficio y de repente fue a hacer un curso técnico sencillo de meses para sacar una licenciatura o un título o un papel que diga, mira, yo soy soldador, yo soy pintor especializado, yo soy inspector de obra. O sea, no fueron a una universidad, ¿ok? Son trabajos normales que cualquier persona puede desarrollarse o realizar cualquier día. Por lo menos aquí está uno que dice pintor líquido en Sanford, está cerquita de aquí, a 20.50 la hora. Imagínense el sueldito. Está bueno. Pintor, así que el que está viendo esto y le gusta la pintura, así esa pintura en spray, usted puede tener una buena carrera, obviamente con sus beneficios y todo. Creo que si desprendemos la pestaña, aquí te debe decir los beneficios, descripción del trabajo. Sí, porque por lo general esas empresas te ofrecen, ¿qué es lo que hace el staffing? Ellos te contratan por alrededor de entre 4 y 6 meses y luego que tú pasas ese periodo como de prueba, la empresa donde estés trabajando, si ellos están empezando a contratar en ese periodo y vieron que tú trabajaste bien, que no faltaste mucho, o sea, como que cumples con sus requisitos, ellos entonces te pasan a ser personal fijo de esa empresa. En lo que tú pasas a ser personal fijo de esa empresa donde estás trabajando, ya no trabajas con el resort, o sea, con la compañía que te ofrece los trabajos de diferentes empresas. Entonces ahí es donde empiezas a disfrutar de vacaciones, depende de cuánto ofrezca la empresa. Por ejemplo, en nuestro caso ofrecen 80 horas semanales, 80 horas al año, que quiere decir que son 2 semanas de vacaciones al año. Ofrecen tiempo personal o tiempo de enfermedad, que por lo general son 5 días, o sea, una semana. Y te ofrecen el 401k, te ofrecen los servicios de seguro médico. A los que no saben qué es un 401k, nos venden de fuera, es el fondo de retiro o pensiones de aquí de Estados Unidos. Exacto. Que está en tu opción aceptarlo o no, pero déjeme decirles que es una buena manera de ahorrar
para lo que nos viene después, el futuro, cuando ya Mira, no ahí estemos. Julia que nos corrobora y nos aclara que es un certificado. O sea, que si tienes un certificado de alguna especialización, porque muchas personas dicen, o sea, que no tienen del dinero para ir a una universidad y pagarse una carrera universitaria. O sea, no quiere decir que se van a quedar sin trabajo. Te pueden ganar muy bien. No es un sueldo de 100,000 al año, pero por lo menos te pueden ganar lo suficiente como para vivir cómodo, ¿ok? O sea, Sí. Bueno, nosotros trabajamos en una empresa y empezamos por ese staffing. Y mira, aquí estamos, lo hemos logrado con empeño. Ya ustedes saben, nos han conocido cómo buscamos la manera de que sea todo más económico, buscamos la manera de ahorrar. Y así como nosotros lo hemos hecho, ustedes cuando estén aquí o si ya están aquí y se lo proponen, pueden lograr muchas cosas y salir de vacaciones como hacemos nosotros, que pronto vienen videos de unas vacaciones que ya tenemos planificadas por allí. Ajá, Helen, vamos a responder una preguntita aquí rapidito porque Helen dice, ¿y salen trabajos para trabajar en el hospital? No en este, porque este es más como trabajo así sin título o sin ningún certificado tan grande. Es una de las últimas, arriba de donde está Julia que dice certificado. Ah, ok, ya lo voy a poner en pantalla para que lo puedan ver. Exacto. Pero hay otra página donde ya le vamos a mostrar que sí salen trabajos para hospitales, o sea, como más especializados. Sí, los hay. Y obviamente hay. Mejor pagado. Exacto. Acuérdense que cuando aquí tienen como una licencia, entonces obviamente el dinerito que reciben es un poquito más, el pago es más alto. Recuerden el en vivo de hace unas semanas atrás, ¿te acuerdas con la persona que habló aquí sobre la parte de licencia de enfermería? Sí. Esas personas ganan muy bien, pero sí, tienen que pagar un estudio, una preparación específica. Y la verdad vale la pena. Si alguien tiene la oportunidad de estudiar, aunque sea, por ejemplo, enfermería o una carrera técnica que dura meses, la verdad que se desarrollan en meses o un año. Sí, como 2 años o algo así. 2 años, y para especializarse, creo que Helen nos puede aclarar eso, pero no solamente la carrera de enfermería hay, sino hay muchas más. Y la verdad es que son muy, muy bien pagadas. Oye, inclusive hemos oído personas que le ofrecen sueldos hasta de 40, 45 la hora, ¿oye? O sea, sí, muy bien pagado, así que muchas veces vale la pena gastarse un dinerito. No va a ser un título universitario, obviamente tampoco van a tener que ir la necesidad de comprar, de pagar una carrera universitaria que aquí es costosísima, pero por lo menos por el tercio del precio de una carrera universitaria, ustedes pudieran ganar una buena remuneración. Exactamente. Así que piénsenlo, el que tiene la oportunidad de gastarse esa platica. Ahora seguimos con los trabajos de ese tipo, los formales. Buscamos el de Google, que ahí salen los del hospital. Y yo voy a buscar aquí. Google. Sí, ¿te acuerdas cómo? No, solo pon Google y pon... Oh, yo creo que tú me dijiste. No lo buscaste, bueno, no importa. Podemos buscar ese más ahorita. Vamos ahora con trabajos que te ofrecen como en la web. Hay otra cosa. ¿Cuál es ese? No, ya va a ser. Te voy a decir, el de, por ejemplo... ¿El de Facebook o algo así? Ay, ¿dónde está? Se me pierde. Por ejemplo. Ok. Cuando ustedes tienen niños o están interesados en algo, ustedes por lo general en Facebook sigan a la página de, por ejemplo, yo sigo al Wake County Public School, que es las escuelas públicas del condado de Wake, porque ahorita vivo allí. Y en un tiempo estuve pues buscando opciones de esa. Y también seguí porque en ese tiempo viví en Durham, Durham Public School, o sea, las escuelas públicas de Durham. Y ellos siempre te mandan información. En este caso, las escuelas públicas de Durham, ellos hacen ferias de empleo. Ferias de empleo es que ellos necesitan el personal y lo hacen todos los años y no una vez, lo hacen 2 y hasta 3, depende. Por ejemplo, creo que esta es de Spring, o la de... Leí por ahí una que decía Spring, como estamos ahorita en Spring, entonces ellos te van a hacer ferias de empleo por temporada. Pero ahí me está preguntando, ¿hay algún límite de edad para los trabajadores o aceptan cualquier edad? No, aceptan cualquier edad. Y se los decimos nosotros porque con nosotros trabajan personas que son bastante mayores, hasta de 60 y algo de años, y los aceptan. No tienen ningún limitante para aceptar trabajadores. Para nada. Así que simplemente, no sé quién estaba preguntando que le dijeran el link. Entonces agarra el link del resort y pónselos allí.
Nosotros hicimos hace mucho tiempo, el año pasado, un video que era buscando trabajos aquí en North Carolina. Y allí nosotros les mencionamos de estas páginas, pero ¿qué es lo que pasa? Obviamente ahí fue como que, ay, ¿qué tipos de trabajos están buscando? Y salimos a la calle a mostrárselo. De hecho, estuvimos en las oficinas de ese resort, porque me acuerdo que lo grabé yo. Sí. Y entonces, lo que pasa es que allí no le explicamos exactamente cómo se manejaba la cosa, o sea, fue muy por encimita. Pero aquí, si tienen dudas, solamente nos dicen, ¿tienen preferencia de edad? No, Irina, para nada. Allí, simplemente con que tú tengas las ganas de trabajar, inclusive, como les dije, sin experiencia te pueden aceptar. Y no es nada más ese tipo de trabajo. Hay muchísimo trabajo en lo que... porque lo que pasa es que como ellos manejan diferentes empresas, ellos te van a ofrecer lo que tengan en el momento. Ok, ahí está el link que se los comentó aquí. Entonces, bueno, datos, que te interrumpo. Si se dan cuenta, en la página web del resort, al final, en la parte baja del website, abajo, aparecen las otras empresas afiliadas a resort, porque me percaté ahorita. Déjame ver si se les puedo presentar rapidito para que lo vean. Hola, Yana Paola, ¿cómo estás? Bienvenida al en vivo, mi corazón. Hola, Yana, un placer. Mira, amigos, lo pueden ver abajo hasta el final, dice Manufacturing, Ave America, Women's Sex, o sea, todas estas empresas que están aquí están afiliadas a Resort. O sea, que ese tipo de personas también, ese tipo de trabajos también están disponibles en otros estados con estas empresas. Vuelvo a poner. Ok, sí. Entonces seguimos con, en este caso, las escuelas públicas de Durham. Allí dice exactamente que el 9 de abril, o sea, eso es la semana que viene, y les vamos a dar datos, ese fin de semana nosotros nos vamos de vacaciones por sábado, domingo, lunes, por 3 días, y les vamos a traer unos videos nuevos, capaz y hagamos no, el en vivo del viernes. Sí, lo podemos hacer. Si hay internet, se lo damos todo. Si hay internet, le haremos en vivo por allá. Bueno, entonces ellos dicen que la Feria de Empleo del 2022 para las escuelas públicas de Durham es el 9 de abril, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Dice, únase a nosotros en este evento presencial de contratación para información sobre las oportunidades de empleo en las escuelas públicas de Durham. O sea, allí vas a poder buscar empleo de todo. No es nada más para maestros, no es nada más para limpiar, no es nada más para secretaría. O sea, es para todo la parte de las escuelas públicas de Durham. Luego dice, los directores y los gerentes de contratación de las escuelas y de los departamentos estarán disponibles para conocer a los candidatos, revisar sus hojas de vida y realizar entrevistas allí. Chicos, yo como que me voy a ir para allá. ¿Quién quita? Que encuentre un trabajito más cómodo. Ahorita la verdad es que en Estados Unidos hay demasiadas oportunidades y la verdad es que a veces, voy a ponerlo en contexto porque a veces nos ponemos muy cómodos en los trabajos que estamos, porque estamos ahí como que bueno, pagamos la renta, tenemos nuestras deudas al día y nos sentimos un poquito cómodos y a veces nos da ese temor y ese riesgo de decir, ¿será que puedo lanzarme a otro trabajo y conseguir? Y la verdad es que las oportunidades están afuera. Si usted tiene la oportunidad de saltar a otro trabajo, no tenga miedo, porque cuando usted llegó a este país, o cuando venga a este país, usted viene con una mano adelante y una mano atrás, y las oportunidades vienen en el corazón. Así que no tenga miedo de saltar a un trabajo buscando algo mejor para usted. Mira, hoy tenemos bastante gente nueva. Por ahí, Julia, que tenía rato que no... Es más, no había estado en nuestro en vivo. Ahora está Jesús Arcilas. Bienvenido, amigo. ¿Cómo te va? Aquí hay muchas ofertas de empleo. ¿Quién quita que encontremos una? Sí. Bueno, seguimos aquí. Lucía dice, pero esos empleos... No, ya aquí. Después de los 35, ¿es difícil que te contraten? Para nada, mi corazón. Yo tengo 40... Mi esposo tiene 43 y estamos contratados. No, ellos no tienen ninguna limitante para nada. Nosotros trabajamos con personas, por lo menos la persona que me entrenó a mí, tiene más de 64 años, señor, se lo agradezco mucho, y todavía aún está trabajando a mi lado en la empresa. Para que vean. Ok, entonces, ¿cuál es el lugar? Ahí sale el lugar. Escuela preparatoria de Hillside en Fayetteville Street en Durham. Para más información, visite la página web de las escuelas públicas. Sí, está haciendo una pregunta, lo ponen en pantalla para que lo vean también. Entonces, ya saben, por ejemplo, si quieren trabajar en el área de las escuelas, ahí está la Feria de Empleo del 2022. Lamentablemente ese día creo que nos vamos. El 9, sábado. Sí, claro. Bueno, allí tienen esa. ¿Cuál dice? Esta. Ajá, yo creo que esa es Lucía, ¿no? Lucía pregunta, ¿pero en esos empleos de escuelas pedirán social? Sí.
en esos empleos de escuela sí tiene que tener permiso de trabajo, el social y todo eso. Los tenía abandonados, pero ya me activé. Muy bien, así es que me gusta. Bueno, vamos a ir saludando porque también... Sí, vamos. Mira, que acaba de llegar. Bueno, déjame devolver para ver quiénes están aquí para saludar a los que acaban de llegar. Mira, un saludo a Yana Paola, que ya la saludamos ahorita al llegar. Por aquí estaba Jesús Arcila. Bienvenido Jesús, dice present. Sí. Haciendo la tarea. Muy bien. Julia, que un saludo, ya la saludamos Julia. Gracias por incorporarse hoy su primera vez en el en vivo. Y ahí les tengo una recomendación de la amiga Julia, que hace unas cosas, ya las verán. Norman Gasbarro. Hola Norma, yo creo que ¿Cómo está? Creo que es primera vez que está Norma. Va a ver, Norma, díganos si es la primera vez que usted se conecta a nuestro en vivo o que por lo menos nos saluda. Me parece haberlo escuchado por allí. Irina Grimaldo, no digo que en Perú, después de los 35 ya no te contratan. ¿En serio? ¿En Perú? Bueno, hay trabajos donde te permiten limitantes, después de los hasta 35. O sea, las personas después de 35 no trabajan. Aquí no he escuchado eso en Estados Unidos. No, la verdad que pero aquí, en Venezuela también. En Venezuela sí pasaba, Irina, ¿viste? Pasaba mucho, mi amor. Ya las personas después de 40 años eran como que, bueno, no te puedo contratar porque ya tú eres un peso, eres una carga para la empresa, no queremos estar pagando seguro médico. O sea, ellos quieren que tú estés nuevecito. Puros muchachitos. Y les voy a dar datos. Los supermercados o las tiendas como Walmart y Target son empresas, son unas empresas que son muy bien aceptables con las personas mayores. Sí. De hecho, si tú te pones, y Macy's también. Macy's. Si tú te pones a ver en esos departamentos donde la gente está tranquilita arreglando cosas o tal vez ayudando inclusive en las partes de cobrar, en las cajeras, okay. Ahí hay personas mayores. ¿Por qué? Porque ellos le dan la oportunidad. O sea, y aquí en Estados Unidos, lamentablemente, hasta donde yo sé, no hay nadie, y de hecho, en todas las empresas donde tú vas a buscar trabajo, te sale un renglón abajo que dice, no discriminamos por raza, ni por edad, ni por religión. O sea, ellos respetan mucho eso. Sí. Y siempre te lo recalcan. Sí. Aquí llega otra persona. Saludos desde Puerto Rico. ¡Ay, qué rico Puerto Rico! Paparazzi. No, él había escrito antes, Clan Paparazzi. Yo creo que él había escrito antes. ¿Él o ella, mi amor? ¿Él o ella? Ella. Ella, sorry, mi amor, sorry. Mira, y Norma dice, no es la primera vez que los veo. También estoy en el grupo de Telegram. ¿Viste? Muy bien. El grupo de Telegram. Hoy tenemos la investidura. La investidura de nuestra presidenta Irina. Así que en videollamada, Irina, esta vez si no te falla, no se va a caer el cable. La tercera la vencida. Esperemos que no. Qué bueno, nos alegra mucho que estén por allá por el Telegram. Les vamos a hacer una pausa aquí y luego seguimos con los trabajos porque hay muchas ofertas. Recuerden que la mejor forma de apoyarnos están los super stickers, porque YouTube, si ustedes no ven la propaganda, no nos pagan. Es la mejor manera en la que ustedes nos pueden apoyar en todas estas cosas que les traemos para ustedes. Obviamente lo hacemos con mucho cariño y esa sería su forma de gratificar cuando ustedes puedan y quieran. La otra forma de apoyarnos es suscribiéndose obviamente al canal si no lo han hecho. Espero que todos los que estén allí estén suscritos. Por supuesto, siguiéndonos en nuestras redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, tenemos la página por allá bien activa, y en el TikTok, que no estamos montando mucho, pero ahí tenemos también. Ahora tenemos otra página. Les voy a mostrar el Facebook, así se ve la página de Facebook, ¿ok? Que por cierto tenemos que cambiar el banner, sí, lo cambiamos en YouTube y no aquí. Para los que no han visto los videos viejitos y quieren actualizarse, pueden ir ahí. Por ahí pueden encontrar los links. Ahí están los links, ahí están los videos ya subidos en la plataforma de Facebook. De repente andan por Facebook, pueden ver los videos viejitos, nuestros primeros viejitos, no se vayan a burlar. Ahí estábamos novatos, todavía estábamos más novatos. Y todavía nos cuesta un poquito. Ahí estamos. Ustedes nos dicen si nos disculpan todos los errores e interrupciones. Y por supuesto, ahora tenemos una nueva página en Instagram que es nuestro club de fans con nuestra presidenta Irina. Irina, bienvenida. ¿No saben? Sí, Irina es la presidenta y nos creó un club de fans en Instagram. Bueno, pues. Ok, seguimos con los trabajos a lo que vinimos, como dicen por allí. Sí. ¿Dónde estamos? Este es listo, de hecho lo voy a cerrar. Listo, ok. Lo voy a cerrar para que quede por ahí. Luego, a ver qué otro tenemos por acá. Vamos a pasar entonces con los de Facebook. Facebook. Sí, Facebook.
Facebook. Ahí está. ¿Cuál pusiste? A ver. Ok, ese, perfecto. Esta es una página que yo, desde que llegué aquí a los Estados Unidos, la sigo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Unirse a al grupo, porque esos son grupos que crean las personas, y desde hace mucho tiempo, las personas que ofrecen empleo, puedes vender tus cosas, puedes además buscar, como por ejemplo, yo necesito a alguien que me repare el techo, y obviamente ahí va a estar el que repara el techo y el que necesite que le reparen el techo, y simplemente por ahí se contactan. Y por ahí pueden encontrar ustedes trabajo y también pueden ofrecer su trabajo que hacen. Exacto. Y entonces, de hecho, la página se llama Trabajos y Ventas en Raleigh y sus alrededores. Así se llama el grupo. Imagínate, tiene 24.900 miembros. Imagínense ustedes la cantidad de personas que están allí. Entonces, nosotros nos pusimos a buscar cuáles trabajitos hay por allí. Y, por ejemplo, está este que dice, ¿ya se lo pusiste allí? Sí, ahí está. Ok, ahí dice, estamos buscando 3 personas para trabajar en instalación de aire acondicionado en departamentos. Es nueva construcción, de preferencia con experiencia. En este caso, ellos están pidiendo con experiencia, pero dice de preferencia. O sea que ahorita hay tanta demanda de trabajo, o sea, hay tanta falta de trabajadores que las personas están, véngase, aquí está. De hecho, vimos un video que en Miami una persona estaba diciendo, yo no sé qué pasa aquí en Miami. Hay muchas ofertas de empleo donde vaya, yo estoy diciendo, y leo, aquí falta trabajo, aquí falta trabajador, aquí falta trabajador. Y entonces él decía, que usted habla inglés, no importa, véngase. Que usted no habla inglés, no importa, también lo aceptamos. O sea, porque es que, ¿qué es lo que pasa? En Miami, como se está encareciendo todo, la gente está saliendo. Y aquí, por cierto, North Carolina son muchos. Así que, si por ahí alguno nos está viendo, bienvenido al en vivo. Sí, exacto. Le doy spoiler, oyeron, ahí con respecto a esa post de Instagram. En los comentarios, a veces ponen entran como otras ofertas. La gente se mete en los posts, pone los comentarios y dice, yo ofrezco tal cosa mejor, o yo pongo mejor. Así que pila con los comentarios. Exacto, pueden leer todos los comentarios. Entonces dice, también estamos buscando 2 grupos que quieran hacer la instalación de aire acondicionados por pieza, departamentos que tengan sus propias herramientas, o sea, como grupos que ya tengan como su pequeña compañía, ellos también pueden contratar o simplemente contratar a una persona. Tenemos 2 edificios listos para empezar a trabajar. Gracias, para más información, mandar mensaje por privado. Entonces, si alguno está interesado en ese grupo, me dice o simplemente copia eso en su Facebook, Trabajos y Ventas en Raleigh y sus alrededores, y ahí le da unirse al grupo y ahí pueden ver toda esa información. Sí, ojo también con las estafas, ¿vieron? Ajá, tengan mucho cuidado también. En Facebook hay bastantes estafas, así que antes de aceptar un trabajo, llamen, pregunten, porque lastimosamente para personas que van a trabajar a este tipo de trabajo, que tienen que estar en la calle, siempre les ofrecen que les aguantan una semana, les retienen una semana y te pagan en la siguiente. Y muchas personas han trabajado literalmente una semana gratis porque después la persona se desaparece. Sí, no entonces tienen que estar pendientes en los comentarios que alguien no les diga... Anaí Janiel, hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. Esta es una amiguita de Chile, pero nos conocemos de Venezuela, ¿verdad, amiga? Oh, sí, ¡qué bueno! Ahí, bienvenida. Bienvenida a mi corazón. Aquí estamos hablando de trabajo, que si tuvieras la visa y te quisieras venir, aunque ella hace unas cosas espectaculares allá en Chile, son de esos cabellos bellísimos. Así que si tenemos a alguien por allá por Chile, les recomendamos que vaya a la peluquería del esposo o a hacerse el cabello con la amiga. Y ahí está nuestra presidenta dando la bienvenida, así es que me gusta. Está Irina Artero. Ok, ya saben entonces, tenemos ese trabajito por ahí para el que esté interesado. Está otro, ese no dice cuánto cobra, pero nos podemos meter en los comentarios a chismosear. Dice que hay 10 comentarios. Vamos a ver qué dice. ¿Cuánto por hora? Tengo que experiencia. Mira, ¿a qué hora los puedo llamar? ¿Ves? Porque es que hay personas que entonces después no dicen hasta que no dan ni siquiera el número de teléfono. Si es de comentarios anteriores. Dice, mira, aquí está una que dice Jennifer Morrison. Hola, tus buenas opciones para generar dinero es trabajar desde la casa, calificando productos por internet. Yo lo hago y por realizar este labor gano $400, $500 semanales. Si te interesa, me pueden escribir y les digo cómo aplicar. Ahí es donde tienen que tener cuidado porque ahí, cuando es muy fácil son estafas, así que tengan cuidado porque después les pueden pedir su información, les pueden pedir, no, invierte $10 y no sé qué más, entonces imagínate, de $10 en $10 o lo que le pidan y después entre tantas personas, esas son las estafas, así que tengan cuidado.
Ujú. Me interesa más información, ahí dice toda esa, pueden pasar el número de celular para llamar, tengo herramientas, o sea, simplemente le escriben a la persona directamente, preferiblemente. Los comentarios es para que ustedes vean, si salen estafas como esa, o si alguien dice, no trabajen con esta gente porque esa gente no me pagó y no sé qué, entonces ahí es donde deben leer los comentarios ustedes. Pendiente con los comentarios, siempre hay gente que, si hay un estafador y está publicando y ya estafó a alguien, esa persona seguro va a salir ahí y va a decir, esta persona me estafó, no me pagó, y así que pila con eso y hace una bandera roja con esa persona. Otra cosa, este tipo de trabajos que ofrecen por aquí por Facebook, en estas páginas que yo les estoy mostrando, por lo general no piden social. O sea, son esos trabajos que son no tan formales. Simplemente llegan en contacto y en arreglo con la persona que sea la encargada de ese grupo de trabajo. ¿Ok? Mira, ¿Ya ustedes saben? Ya me pasé para la siguiente de Facebook también. Ajá. Se llama Elder Ramírez, publicó ahí. Creo que es la misma persona. Bueno, aquí hay otra y dice, personas, es esta, ¿verdad? Con ganas de trabajar. Personas con ganas de trabajar en instalación de siding de plástico, de preferencia que tenga experiencia. El pago es de $180 a $200 por día. Obviamente, ustedes van a trabajar ahí, les aseguro, más de 8 horas por lo general. Son 10 y hasta 12. ¿Por qué? Se lo puede decir mi esposo que trabajó en construcción. En construcción, por lo general, ellos comienzan de 7 a 7, cuando muy tarde, que no creo, por lo general ellos empiezan bien tempranito, de 6 a 6, de 6 a 8, depende. Y cuando es verano, aunque viendo ese salario que está poniendo esa persona ahí, inclusive, hay gente que haciendo overtime, no hace esa cantidad de dinero diario. Exacto. Ni haciendo overtime en empresas formales como estamos nosotros. Hacen esa cantidad de dinero que esta persona está procesando, que está bien remunerada. Y creo que las circunstancias laborales con respecto a construcción han cambiado bastante desde que yo estudié. La verdad están pagando muy bien. E inclusive tampoco están forzando mucho porque como hay demasiada demanda y no hay trabajadores, las empresas así que tienen construcción, pintura, no están forzando mucho a los trabajadores como que hasta horarios matadores, porque si les renuncian, se les paran los contratos y ellos pierden dinero. Así que hasta ese tipo de cosas han cambiado bastante. Ok, entonces seguimos. Dice, de 180 a $200 la hora, ojalá, el día, es aquí en Raleigh y sus alrededores. Si te interesa, por favor, comunícate y ponen ahí el número de teléfono. Ya saben, revisar los comentarios, a ver qué tal. Llamen por teléfono y cuadren bien la Hay cosa. 4 comentarios. Vamos a chismosear los comentarios. Necesita gente. Si aún estoy ocupado, háblame en la mañana. Bien, personas que ya lo estuvieron llamando y entonces ya están cuadrando. Ocupa un grupo para escuadra fuera del estado. O sea, imagínate, aquí está otra persona ofreciendo otro tipo de trabajo, pero fuera del estado. Así que ya saben, chicos. Vamos a pasar a otra. Esta también es de la misma página, trabajos y ventas en Raleigh y sus alrededores. Y esta es en Apex. Dice Ixel Pérez, Apex busca ensamblador de paredes para primer y segundo turno, 18 y 19 la hora, o sea, 18 el primer turno y 19 el segundo turno por hora. Llama o manda mensaje de texto a ese número que está allí, que es 919-630-9322 y dice buenos beneficios. Eso quiere decir que tal vez sea con una empresa. Simplemente ustedes llamen y pueden entonces ver cuáles son las opciones para trabajar en esa empresa. Inclusive, mira, hay una persona, obviamente una mujer está preguntando, ¿mujeres también? O sea, y alguien le respondió, no importa, pero tengo que tenga alguna experiencia. El trabajo es algo pesado. Aquí no hay aquí no hay discriminación. Aquí no hay discriminación. Si es mujer, si es hombre, si tiene la experiencia, si le gusta trabajar, no hay ningún problema. Y nos consta, yo trabajé con una persona, con mujeres, y trabajaban en pintura. En construcción. Se trepaban una escalera, se montaban sobre los techos, primeaban, reparaban. Y yo trabajé en construcción, pero claro, no era eso. Hay un momento en las construcciones, ese fue uno de mis primeros trabajitos cuando yo estaba empezando a ver que podía ayudar, porque al principio yo no podía trabajar, porque aquí los daycare, las escuelas comienzan a los 5 años y mi niña pequeña vino de 4 y medio, o sea que yo pasé prácticamente 6 meses, sino con trabajitos así de medio tiempo. Y yo estuve trabajando en una construcción, pero era
y como ya cuando hay momentos cuando están terminando como de hacer todas las paredes, precisamente, ellos contratan a mujeres, por lo general, para que le barran los edificios o las casas, le recojan toda la madera, o sea, como el trabajo más liviano. Pero es literalmente construcción. Tienes que llevar zapatos de seguridad, tienes que llevar casco de seguridad, porque estás en una construcción. Y me acuerdo que en ese entonces pagaban a 10 la hora. Sí, y para mí era mucho dinero. Yo, wow, sí, estoy ganando bien. Lo que pasa es que hace 7 años, ya hace 7 años, imagínense, o sea, estábamos nosotros recién llegados, mira, es mejor eso a no ganar nada. Ahorita no, ahorita pagan lo mínimo por ahí que están pagando son 15. Lo mínimo, cuando mucho, muy poquito, 12. Pero lo mínimo que están pagando por ahí es 15. Ok, y ahora, ¿cuál viene? Esto es lo que pueden tener, esto es lo... Vamos a ver ahora. Otra cosa en la que ustedes pueden buscar es en Google. En Google ustedes ponen, por ejemplo, aquí les voy a hacer la prueba ahí para que ustedes lo vean así en vivo. Ustedes van a abrir la página de Google normal y ponen job, o sea, en inglés para que les salga y después traducen la página. Job in Raleigh, North Carolina. Y van a ver lo que les va a salir. Ahí les voy a poner aquí para que vean. Porque ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que ahorita, y hay muchísimas páginas como... ¿En los anuncios? En los anuncios, sí. ¿Esto lo tenés así? No, en ese no, abajo. Anuncios. Ahí, aquí. Empleos. Y si ustedes ponen la página, o sea, de Google, y le dan hacia abajo, dice empleos. Y le salen 1001 cantidad de empleos que estén disponibles en el momento. Mira, definitivamente, mira, ahí le está poniendo aquí, le dan hacia abajo. Voy a poner en español para que los que están viendo de afuera no lo vean. Exacto. Las opciones. Cajero comercial, especialista de informática y científica. Se las va a leer aquí. Porque vamos a ver que, mira. Por lo menos vamos a empezar con la primera. Dice cajero comercial, carrera de salud en el UNC. Esa es una universidad, ¿no? No, pero esta es la del hospital. UNC Healthcare. Ese es el hospital. Ese es el hospital. Calificaciones, diploma de secundaria, que dice que solamente necesita la secundaria, no necesita un título especializado. Un año de experiencia como cajero en combinaciones equivalentes, educación. Aquí te dice las responsabilidades, tienes un contacto. Vamos a los beneficios, que es lo que a la gente le interesa. Beneficios. 40 horas a la semana, horario de trabajo variable. Y descripción formal de organización. No te dice el precio, no dice... El precio no, el pago. No te dice el pago. Bueno, en este no dice el pago. Vamos a pasar al otro a ver. Ellos por lo general ponen cuánto pagan. Por lo menos obviamente, sí dice. Es un trabajador destacado, debe tener un título de 4 años, un campo aplicable, obviamente, 3 años de experiencia en todo eso que está viendo informática, porque informática, no voy a leer todo eso porque se van a... Sí, no, solamente dile el cargo y cuánto cobraría. Los beneficios ofrecen generosos paquetes de compensación que consisten en salario, bonos y beneficios. Beneficios quiere decir los seguros médicos. El seguro, las vacaciones, el 401k. Solo para el estado de Colorado el rango de pago inicial para esta función es de 92.600 a 109.099. Eso es al año, ¿ok? Eso es al año. Así que ya saben, si quieren ganar un poquito, hagan un cursito de informática, que ya saben que pagan bien. Exacto, tan que sobrepasan los 100.000 y un poquito por debajo de los 100.000. Vamos a ver si conseguimos algo por aquí. Sí, controladores. Mira, controlador mascotas y ya. ¿Qué quiere decir eso? Lee, vamos a ver. Acuérdate que yo lo estoy viendo como los chicos en su casa. Sí, calificaciones, licenciatura, maestría en contabilidad de finanzas equivalentes. Es contador. Bueno, este es para alguien que ya tenga un título y puede revalidar su título aquí en los Estados Unidos. Y que por cierto les tengo información. Déjame darle, voy a buscar un trabajo más formales, porque no tan formales, trabajos informales como para las personas. Por lo menos está mesero restaurante del Marriott, en el Country Valley Mall. Mira, aquí está una pregunta muy importante que la amiga Naid dice: ¿dominaban el idioma cuando se fueron? No, amiga, solamente hello, gallina, chicken, pollito, ven. Nosotros no dominábamos el inglés para nada. Ahorita que no somos bilingües perfectos, pero nos defendemos bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Al principio sí hay muchas ofertas de empleo para personas que no hablen inglés. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos hay mucha gente que habla español
Y aquí en North Carolina, gracias a Dios para fortuna, tenemos una gran cantidad. No recuerdo el video que hicimos, si era 10%. Ahorita, bueno, a nivel, eso fue solamente en Greensboro. Ajá. Pero aquí la población hispana ha subido. Ha subido mucho. Tan es así que les tenemos un par de anécdotas, por lo menos estas semanas que hemos tratado grabando en la calle, y hemos recibido llamadas de personas en inglés. Las personas toditas han coincidido con el mismo tema de que necesito aprender español porque cada día escucho más español. O sea, los americanos ya están literalmente convencidos, están convencidos, ya tuvieron que aceptar la realidad. Definitivamente. Que aquí la población es inmensa, la población hispana, y en los estados donde antes no se veía hispano, ahora están llegando y se están mudando y están convirtiéndose en la mano de obra laboral del país. Y la verdad es que creo que el gobierno hace tiempo hizo un estudio, y la universidad también hizo un estudio a futuro de cuánto llegaría a ser la población hispana. Y la verdad es que la población hispana para el 2030 aquí va a ser una masa. Pero lo voy a poner en contexto. El estudio decía que sería literalmente, con la cantidad de millones de hispanos que hay aquí, o de hispanoparlantes, sería mayor que cualquier país de Sudamérica. O sea, la población va a ser mucho más, va a ser el país con mayor cantidad de personas que hablan español en toda América. Literalmente Estados Unidos va a tener eso por la cantidad de hispanos que hay aquí. Sí. Imagínate tú eso. Bueno, ¿por dónde íbamos? Que ya me perdí. Por ahí, te estás yendo por el idioma. Con respecto al idioma, exacto. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que, aparte de que hay mucha gente que habla español, hay muchas personas que ayudan para que tú puedas conseguir el trabajo. Y muchos trabajadores, muchos empleadores en este caso, saben que las personas que vienen a trabajar con ganas de comerse el mundo somos los hispanos, y entonces ellos definitivamente te dan la oportunidad. Y en nuestra empresa donde trabajamos, por cierto, hay personas que hablan español, yo creo que es como la mitad. Bueno, no tanto como la mitad. Sí, más de la mitad. O más de la mitad. Más de la mitad. Muchos de habla hispana. Obviamente tienes que aprender a hablar inglés porque lo necesitas, y además, aparte que lo necesitas, es algo personal, es algo que tienes que te ayuda y que te hace sentir muy bien. Cuando yo he tenido que hablar por teléfono o en alguna oficina o en algún sitio en inglés, yo primero le comienzo bien así y de repente, no, bueno, sí, disculpa, ¿me puedes repetir? Pero cuando yo les digo, no, lo que pasa es que yo no hablo mucho inglés, me dicen, no, felicidades, tú hablas perfecto inglés, quisiera yo hablar español como tú hablas inglés. Y eso obviamente lo llena a uno de mucho orgullo, de que personas que hablan inglés y que no hablan español, o sea, reconozcan que te entienden y que lo hablas muy bien el inglés. Ojo, y eso a mí me da mucho orgullo. Que la edad no es una excusa para no aprender. Aquí hay gente que tiene cierta edad y a esta edad ya está aprendiendo por lo menos el inglés básico para defenderse, porque acuérdense que no solamente por los trabajos, también por su salud, por la parte de papeleo legal, por la parte de leyes, tienen que por lo menos defenderse, porque en otro tiempo va a haber una persona que habla español al lado de uno. Exacto, entonces siempre es bastante bueno dominarlo. Exacto. Nosotros no estamos 100% bilingües, pero la verdad es que nos defendemos muy bien. Bastante bien. ¿Tenemos que seguir estudiando? Sí, se tiene que seguir estudiando inglés. Mira, seguimos con los trabajos. Seguimos. Ahí entonces, está uno, gerente de cuentas de división de vehículos. Yo me paré ahí porque una persona que yo conozco, que es de El Salvador, que era muy joven, me dijo que él trabajó una vez en este tipo de trabajo. Y él llegó a ser gerente de ese tipo de contadores de cuentas de división de vehículos. Y le pagaban muy bien, y estoy viendo ahí los beneficios. Dice beneficios, médico dental, y la de vista, el 401k, licencia de maternidad y paternidad, 2 semanas de toma de fuerza y equilibrio de trabajo. No quiere de trabajo de bien, no sé qué quiere decir eso. Lastimosamente no ponen el precio, pero sé que ese tipo de trabajos pagan muy bien. Inclusive estás por encima de los 20 hasta $30, pero obviamente primero empiezas como novato y después vas subiendo, ¿ok? Pero no necesitas un título, no necesitas una carrera, solo necesitas las ganas de trabajar y presentarte ahí. Pero a lo mejor el inglés sí va a ser un requisito. Un requisito. Bien. ¿Puedes buscar algún otro así como por ejemplo? Llegó alguien más. Santi Design, presente activo. ¡Ay, qué bueno, amigos! Bienvenidos. Mira, por aquí se han presentado 2 amigas y amigos que les tengo por aquí algunos detallitos que ahorita, después que terminemos con lo de los trabajos, se los voy a recomendar porque son y hacen cosas maravillosas y bellísimas. Ahorita cuando terminemos con estos... por aquí vino una visitante. Con estas notas de trabajo. ¿Ven?
Diga hola. Usted también debería ir a trabajar o yo y conseguir un trabajo para que ayude a mantener la casa. Mira, creo que este es uno de los trabajos que le está hablando el director ejecutivo asociado. Dice, amanecer para personas de tercera edad. ¿Ah? O sea, le estamos poniendo esto aquí es para que vean que la cantidad de trabajo que hay es inmensa. Hay muchas oportunidades para trabajar. No necesitan un título universitario o algo que ustedes crean que lo va a limitar. Y además de eso, por aquí las chicas están conversando entre ellas y dice, así es, Helen, yo tengo 50 años, no parece, dice ella, y ya para conseguir trabajo aquí en Perú es un caos, nadie te quiere contratar. Y Helen le dice, vente para acá, para Nueva York, que aquí te contratan. Ella dice que obviamente es la idea y por supuesto, en lo que usted llegue aquí, ya usted sabe que tiene amigos con quien contar para que los ayuden a buscar su trabajo, para que los ayuden a orientarse en este país, que la verdad da muchas oportunidades. Pero sí, aquí definitivamente no importa para nada, ni la edad, ni mucho menos si no hablas el inglés completamente, porque hay muchas oportunidades. ¿Quieres saltar para otro punto? Sí, vamos, porque ya saben, esas son las formas de... Definitivamente, entonces, en resumidas cuentas, para conseguir trabajo hay muchas opciones. Muy capacitados como eso, allí en Google o en LinkedIn o en Monster. ¿Cuál es la otra? LinkedIn es más que todo, es una red social para profesionales. Exacto, y ahí son más profesionales. Y por supuesto, aquellos que no tengan ningún certificado, pero tienen algún cursito o saber de algún tipo de cosa como manufacturing o parte de mecánica o soldadores, está el del resort, el link que les acabo de dejar aquí, allí. Así que ya saben que tienen esa oportunidad. Está el otro método, que es el de Facebook, si ya me estoy riendo ahorita, que es el otro método, que es el de Facebook, que son ya no trabajos tan, ¿cómo sería la palabra? Tan formales, porque ahí pueden encontrar de limpieza, pueden encontrar de restaurantes, pueden encontrar de construcción, pueden encontrar de mucha variedad. O, al contrario, ofrecer sus servicios. Mira, si se ponen a ver, en la misma página, en ese mismo buscador de Google, en la pestaña de arriba, ustedes se paran arriba, hacen el cursor y se va a desplegar las opciones según el tipo de mercado que están buscando. ¿Okay? ¿Viste? Mira, sale todo, pero después se especifica por carreras. Claro. Salud, administración, salud, ventas, informática, restaurantes, transporte. O sea que pueden buscar por especialidad. Así que definitivamente para buscar trabajo, ustedes solamente lo que tienen es que tener las ganas de hacerlo. Bueno, Helen dice, Rock Buddy, como yo digo que tengo broken English, sí, aquí un poco el inglés ahí, Spanglish, machucadito como decimos nosotros. Gracias. Ana, y pregunta, bueno, Dios quiera más adelante, les pregunto sobre el campo de estética. No, eso sí. Mi amor, amiga, aquí va a tener campo para todo. Por ahí hay una amiga que por ahí también está presente, que hace cosas parecidas a las tuyas y le va muy bien, amiga. Muy bien, y aquí te puedo decir por experiencia, porque mi primer peluquero, que fue mi pana, era dominicano. Y aquí los dominicanos abren peluquería. Eso es lo que abren, peluquería. Las peluquerías aquí abren, pero así como pan caliente. Y ese muchacho, jovencito, abrió 3 peluquerías aquí, Anaí. 3 peluquerías tiene ese muchacho. Y es jovencito. Así que oportunidades hay, tocaremos el tema cuando quieras. Y también que le iba a decir que compró, recuerda que le compró su casa. Sí, acaba de comprar una casa hermosísima. Pero una casota. El año pasado. El año pasado fue la cosa. Sí. Pero hermosa esa casa, inmensa. Y es un muchacho que llevó con una mano adelante y una mano atrás. Mira, ahí está Julia respondiendo. Estética solo sacan un certificado y puedes trabajar en donde quieras y a domicilio. Así es. Si tú no quieres montar tu propia empresa, o puedes hacerlo desde tu casa, estética y uñas y todo eso, pero yo sé que la amiga Anaí está preguntando por lo que ella hace de cabello, que son unos trabajos hermosísimos. Mira, y sí pueden. Se gana muy bien. Sí, y se gana muy bien, definitivamente. Muy bien. Así que Anaí, vaya a sacar esa visa. Saque la visa, amiga, saque la visa, que aquí tiene una amiga que la va a apoyar. Dice que bueno. Qué bueno. Me interesa un futuro próximo. Ya sabe, amiga, bienvenida cuando decida. Y nos pregunta cualquier cosita por ahí.
Ok, ahora vamos con noticias ya no de trabajo como tal, pero sí que tienen que ver con nuestro bolsillo y con nuestra economía. Vamos con buenas noticias, son estas. Con el de las casas. Mira. Right. Dice Ahí está, la nueva, aquí está. Esa, exactamente. Ponlo en español, ya está. Ok, Ya dice. tenés. La nueva asistencia para el pago inicial de Duran tiene como objetivo ayudar a los compradores de vivienda por primera vez. Aquellos amigos que no han comprado vivienda aquí en North Carolina, exactamente en Durham, que es el condado que está al lado del de Wake, tiene como objetivo ayudar a las personas en un nuevo programa que están lanzando para comprar su primera casa. Por ejemplo, en nuestro caso, no calificaríamos porque ya tenemos una casa, pero aquellos que no han comprado tienen ahí la oportunidad. Sí. Y ya les voy a leer. Cuando yo vi esto, dije, ay, ¿por qué no salió eso cuando yo estaba buscando, o sea, cuando nosotros estábamos buscando nuestra casa? Lo que pasa es que a veces esas ayudas tienen las letricas pequeñas como todo. Hay ayudas adicionales que sí existían cuando nosotros compramos, ¿te acuerdas? Sí. Pero tenías que ser residente o ciudadano. Entonces ahí es donde todavía tú dices, bueno, ya va, tienes que tener ciertos requisitos. Entonces hay unos que no, ¿cómo se llama? Que no califican. Mira, voy a saludar un momentico rapidito ahí. Ok, dale, Fernanda Monserrat. Saludos, Fernanda, bienvenida. Ahí Irina ya se está encargando de saludar a los muchachos. Pero esta presidenta es la que le debemos tener siempre. El tiro, mientras nosotros estamos aquí leyendo todo, Irina está ahí al tiro saludando a las personas que vienen llegando. Pero sí, también te saludamos, ya vimos tu mensaje. Así que, bienvenida. Bien, aquí dice que reflejando el activo mercado inmobiliario del Triángulo, porque la verdad es que se está vendiendo bastante casas, como lo vieron en nuestro video de cuáles serían los requisitos para comprar casas con nuestra amiga Claudia, que por cierto la tenemos que invitar para un en vivo. Ahí ella les dijo, hay bastante demanda, si usted quiere vender su casa, inclusive se la podía vender ella. Entonces dice, la demanda es alta para un nuevo programa de asistencia que ayude a los compradores de vivienda por primera vez en Durham. Esto exactamente es en el condado de Durham. El programa de asistencia para el pago inicial, DPA por sus siglas en inglés, se lanzó el lunes. Eso fue este lunes. Esto acaba de pasar. Acaba de pasar. Y en las primeras horas, más de 250 compradores potenciales solicitaron $20,000 en asistencia para el pago inicial y coste de cierre. Imagínense ustedes. Y miren lo que están necesitando ahorita las personas para comprar casa. Y cuando nosotros compramos nuestra casa, nosotros estábamos sacando cuenta y recordando hace poco, comentándole a unos amigos, que nosotros redondeando así con todo lo que tuvimos que pagar, que se inspección y no sé cuánto, fueron $10,000, pero en realidad la inicial era $7,000. Solo que con los gastos de cierre y las inspecciones que tienes que hacer y las cosas, fueron alrededor de los $10,000 y compramos nuestra casa. Ahorita es prácticamente el doble. Y para una casa pequeña. No es una casa súper grande. No es una casa súper grande. Las cosas han subido. Han subido, o sea, no tanto, tampoco, no solo que a nivel mundial, aquí en Estados Unidos también se ha visto afectado, las cosas han subido bastante y la inflación ha subido bastante. Ya eso para nadie es un secreto. Ok, seguimos leyendo. Dice, la persona que se llama Daniel, que es el encargado de la organización sin fines de lucro que administra el programa para la ciudad de Durham, dijo que hay 5.7 millones en fondos disponibles, lo que debería ayudar a 285 compradores de vivienda. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tú debes cumplir para tú saber si calificas o no? Ganar menos del 80% del ingreso medio en el área. No debe haber sido dueño de una casa durante los últimos 3 años. Debe haber trabajado o vivido en Durham durante al menos 12 meses. O sea, tú tienes que ser residente de Durham para poder comprar casa con este vivido ahí, okay. Con este Entiendan esto, no es que es residente permanente estadounidense. No que sea residente en la localidad. Y el otro requisito es, debe planear hacer de la casa su residencia principal. O sea, no es que la voy a comprar y después la voy a alquilar, la voy a vender. No, la idea es que sea tu casa principal. A lo mejor, por supuesto, después podrás venderla, podrás alquilarla, pero ellos lo que te piden es que para que tú te vas a mudar en esa casa. Exacto. Entonces, dice, según Realtor.com, el precio listado de promedio de casas en febrero del 2022 en Durham fue de $365,000. Tan cara la casita ahorita. También cara, la verdad.
Así que ya saben, si alguno de ustedes está por el área de Durham y vive por allí, está esa opción para que los ayuden a comprar su casita. Vayan y llenen la aplicación. Quien quita que sean sea uno de los ganadores de ese programa y compren la casa de ustedes por primera vez en Durham. Y si no, ya saben, los que vienen llegando, y si quieren, ya saben, quieren garantizarse ese plan a futuro, tienen que mudarse primero a Durham. Y vivir en Durham unos meses allá y ya tú sabes. 12 meses tienen que vivir. 12 meses viviendo en Durham. Ok, vamos a cambiar de noticia ahora. Miren, no, ya va, miren lo que dice. Los $20,000 en asistencia se destinarán a los solicitantes en forma de un préstamo perdonable a 15 años con 0 intereses. ¡Wow! 0 interés. Eso está perfecto, amigos. Ahí sí llamaron mi atención. Eso está perfectísimo. 0 interés. Perfecto. Ok, seguimos entonces, vamos con otro. ¿Con cuál? Bueno, seguimos con el ámbito de trabajo, ¿no? Pero Ajá. ¿dónde está la noticia que estamos viendo de la empresa? Oh, la de empresa de autos. Esa, la acaba de pasar. ¿Era esa? Pues, No. No. Aquí se pierde. Ahí está. Esa se la va a leer él. Aquí estoy yo. Okay. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy viendo mucho aquí. Cerrar. Ok. ¿Me quieres ampliar la página para que la tengan ahí? Ok. No, esta tampoco es. Este es el galón. Bueno, esta es una noticia que la verdad nos va a afectar el bolsillo para los que trabajan y los que no trabajan. Ojo con esta persona porque esto ya nos va a afectar. Los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos deben promediar al menos 40 millas por galón de gasolina para el 2026. Eso se promulgó bajo la presidencia del presidente Trump. Estos vehículos, pero el gobierno actual la siguió impulsando. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu carro gasta más de 40 millas por galón, ya dentro de un futuro, a lo mejor no te van a dejar circular o te van a pegar unas pequeñas multicas o te van a subir los intereses inclusive cuando esté plaqueado. Pero ya los carros nuevos que se van a vender en dealer deben tener un millaje menos o que te tiene que darte un rango mínimo de 40 millas por galón. Le pongo un ejemplo. Los carros que ahorita más millas dan por galón, te están dando entre 29 y 30 y el gobierno está pidiendo que sea, y esos son carros ya con un motor súper chiquitico que, bueno, los que te dan 40 millas por galón literalmente son híbridos y de ahí para arriba eléctricos. O sea, que el gobierno lo que quiere es impulsar el movimiento eléctrico. Eso quiere decir que si tú que me estás viendo, estás viviendo aquí en Estados Unidos y tienes un carrito que consume gasolina, a partir de esa fecha, el 2026, los que se ven. nos vamos a ver en una pared, unos aprietos buenos, porque vamos a tener que salir de esos carros. Y nos van a literalmente a obligar por el bolsillo a que nos compremos un carro o eléctrico o híbrido. O sea, que eso también nos va a afectar el bolsillito. Y si tú a futuro no tenías planeado cambiar de carro o comprarte otro carrito o quedarte con tu carrito viejo, esta nueva promulgación de ley que viene ahora te va a afectar el bolsillo y ya deberíamos ir pensando aquí la comunidad, ese sería mi consejo, ya deberíamos ir pensando en salir de esos carritos antes que llegue el momento en que nadie te lo quiera comprar. Mira, pues, vamos para decir lo de los vehículos para ya empezar a conversar aquí con ellos, pues ya son las 10, ¿sabes? La hora se pasa volando, sí. ¿Dónde está la parte de la empresa? Yo quería la noticia de la empresa esa que venía nueva. ¿Dónde está? Dios mío, aquí está. Para la gente que estamos aquí en North Carolina y los que vienen llegando, ¿ok? El fabricante de automóviles eléctricos considera el sitio del condado de Chatham para la planta de 13,000 empleados. O sea, ¿qué quiere decir? Hay una empresa con la que el gobernador Roy Cooper acaba de firmar un convenio para instalar una empresa que se llama BizFast. Es una empresa de vehículos eléctricos que se va a armar aquí en el condado de Chatham, que eso literalmente está al lado de Raleigh. Y al lado de Durham específicamente. Pero sí, más que todo por allá. Está por ahí cerquita, pero está cerca del triángulo. Va a estar en el triángulo. Y vamos a venir ofreciendo 13,000 empleos. Ya se firmó. Bastante. Ya se va a empezar a instalar. Va a fabricar vehículos y literalmente 13,000 empleos. Es que esto se va a disparar de una manera. Así que, amigos, los que me están viendo, vienen oportunidades de empleo duras aquí en North Carolina, especialmente en Raleigh. Sin meter que Greensboro también firmó un convenio con Toyota para ya el año que viene deberían estar montando las primeras piedras fundacionales de la empresa de fabricación de baterías.
O sea, que ese otro más o menos está ofreciendo como unos 2.000 empleados directos y unos 5.000 indirectos. O sea, que los empleos aquí en North Carolina y Raleigh, especialmente el área de Raleigh en el Triángulo, se van a disparar bastante. Así que el que está viéndome desde otro lado, desde California, Miami, Georgia, amigos, North Carolina se plantea o se especifica que la quieren convertir en la Silicon Valley del este del país. Así que trabajo es lo que viene y como piedra. Y esto va a disparar los precios de las casas también. Así que si alguien se quiere comprar una casa en el condado de Chatham ahorita barato y después venderla más caro, esta empresa. Muchos no habrán escuchado nada nunca de esta empresa. Se llama VinFast. La verdad yo tampoco, primera vez que la veo. Es vietnamita, es de Vietnam. Y aquí está. Y va a producir 2 tipos de carros eléctricos que van a estar fabricándose aquí en North Carolina. Así que ya esas son... Bueno, eso sería la parte de que teníamos para ustedes. Mira, y dice Helen, ¿y será que me puedo comprar una carreta con un caballo con su carreta? Yo creo que nos va a tocar así. Bien, ahora para... Moticos eléctricas, Helen, moticos eléctricas. Sí, yo creo. Moticos eléctricas. Para seguir con esto de trabajo y no sé qué, yo tengo 2 amigas que por ahí estuvieron presentes, no sé, díganme ustedes si están todavía por ahí en el chat, que ellas están aquí en el área de Raleigh, o sea, en el área de Raleigh, Durham, Apex, por esos lados por allí, y ellos tienen un emprendimiento bastante bonito. Los que nos siguen por Instagram, si no nos siguen, vayan a seguirnos. Nosotros cuando compramos estas cosas y nos llegaron, nosotros súper emocionados, las compartimos con ustedes en una de las historias. Y, por ejemplo, Julia, que por ahí está su página, que se las vamos a dejar por el Instagram para que lo sigan. Ella hace unas cosas espectaculares, como esta pulserita, que obviamente yo me la mandé a hacer con el motivo de Chévere Life. Déjenme ver si se las puedo mostrar. No sé si las verán aquí, en esta cámara, ¿cierto? Sí. Esta pulserita, la hace ella. Vamos a ver. Esta pulserita que ustedes ven aquí es bien hermosa y la verdad es que hace con el modelo que tú quieras, lo puedes mandar a personalizar y puedes hacerlo en el color que quieras, en el modelo que quieras, con la decoración que quieras. Ahí está la amiga Julia Rivas, que tiene un emprendimiento bellísimo, bellísimo, bellísimo. Así que ya saben, si quieren hacer o regalar algún detalle especial, pueden contactar a la amiga Julia por ahí, por su página. Esas son las cosas que ella hace bellísimas. Y la otra amiga, mira, aquí estoy escuchándolo mientras trabajo. Muy bien, así es que me gusta, produciendo y viéndolo. Vaya que Julia todos los días está subiendo contenido de sus reels, de sus productos, y van a ver la cantidad. Y están hermosísimas, hermosas. Espectaculares. Y la otra amiga que está por allí, que fue a la que le encargamos estos vasos hermosísimos que definitivamente en nuestros en vivos siempre están aquí acompañándonos con estos vasos porque nos da hasta que sí como cosita llevarlo para el trabajo porque se pueden dañar. Hermosísimas. Ella se llama, su página se llama Santi Design y hace estos vasos personalizados que son una hermosura. Nosotros también se los habíamos mostrado por nuestras historias. Tú puedes personalizarlo, por ejemplo, nosotros le mandamos a poner un mensaje por allí, nuestro logo de Facebook, de Instagram, con el nombre, y ella hace unas cosas bellísimas. Si está todavía por ahí, debería escribirnos para decir, aquí estoy presente, espero que esté trabajando, que todavía tengo un cargo de un envase por allí, así que por ahí diciendo, por favor, mándeme mi vaso. Julia dice gracias. De nada, Julia. Claro. De nada, amiga. Ustedes saben que estamos hablando de trabajo. Este es el momento de que unas chicas trabajadoras puedan venir a comprar. Muy linda, Julia. Sí, hace cosas bellísimas, bellísimas, bellísimas. Y la amiga de Santi Design, bellas, bellas. Puedes personalizar tus vasos, puedes personalizar todo lo que quieras. De hecho, uno de sus logos, llaveritos, hace decoraciones para cosas de fiesta. O sea, súper, súper. Yo estoy pensando en que mi niña cumple 15 años y ya le dije, amiga, creo que te va a venir trabajito por ahí porque esas cosas yo no las sé hacer. Así que ya saben, si tienen alguna, mire, estamos a la orden, @JuliaRivas R, ahí están todas sus cosas. Ajá, eso así, el Chugo trabajando. Chugo aparece. Mira, pero Santi Design está metiendo trampa, se está metiendo con la cuenta del esposo, pero no importa, lo importante es participar. Estos vasos están espectaculares, lo puedes decorar del motivo que tú quieras, lo puedes personalizar con
el color con el motivo que desees. No solamente vasos, ella hace llaveros, hace las decoraciones de fiesta, así que ya saben, tienen ahí 2 emprendedoras maravillosas que las pueden ayudar a sus decoraciones o simplemente un detalle especial por ahí. Viene el Día de las Madres, pueden regalar. Así que, bienvenidas. ¿Qué preguntas nos tienen por ahí, chicas? Que ya son las 10:12. ¿Vamos a proclamar a la presidenta del club de fans? Ok. Mira, Chico dice que está trabajando. Estamos trabajando. Muy bien. Chico, trabajando. Muy bien. Así es que me gusta que la gente esté trabajando. Bueno, este es nuestro trabajo de los viernes en la noche. Estar aquí con ustedes promocionándoles, ofreciéndoles toda la información de North Carolina, exactamente de Raleigh y sus alrededores, y trayéndolos, por supuesto, contenido para ustedes de calidad. Recuerden que nos pueden apoyar con los super chats y los super stickers allí, y vienen viajes por ahí muy pronto. Mira, ahí está la chica, @santidesign, para los que quieran seguir la página de la otra amiga que hace cosas bellas. Yo no sé cómo esa gente tiene una creatividad tan espectacular. Sí, la verdad que sí. Yo creo que mi creatividad es de hablar. Yo soy más de... Más de informar. Más de informar. Yo creo que ese trabajo de maestra que fue lo que estudié, eso es lo que me lleva a darle información, a querer estar siempre con una explicadera, con una cosa. Okay. Entonces ¿quieres? Ahora que estamos aquí, sí, vamos a ver si alguna de las chicas nos llama. ¿Qué pasó con las llamadas con la presidenta? Ahora que estoy por aquí, yo les iba a hacer, ¿se acuerdan el video que le hicimos de la pulga? Nosotros creo que vamos a hacer un experimento. Sí, deberíamos hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento y vamos a recolectar cosas que ya las niñas no quieran, y como nuestra casa no queda en una avenida principal como para hacer un yard sale, yo creo que nuestras amigas de Santi Design y nuestra amiga de Julia, Our Favorite, nos podemos unir e ir a vender allá en La Pulga para entonces hacer una mega venta. Yo creo que podemos escribir y ver qué hacemos con eso. Sí. Mira, Irina saluda a Julie y dice que también hace ese tipo de cosas, ¿ok? Con las seed beads. Ay, esos términos los entenderán Irina y Julia. Que con las seed beads. No sé, ¿qué es eso, amiga? Explícame que las peloticas, las mostacillas, no sé qué significa eso. No. Díganme ustedes. Así que, bueno, vamos a empezar con la videollamada. Bueno, Irina, prepárate. Ya está lista, Irina, la videollamada. Ya puedes entrar, Irina, para proclamarte. Para que todos te conozcan por fin. Y todavía no se va a caer la cámara. Esperemos. Ya estos 15 minutos que nos quedan, porque a las 10:30 vamos a terminar el en vivo. Ya 1h30 es bastante. Podemos dedicarlos a que nos llamen para saludarnos. Sígueme por allá para que veas los patrones y te guíes. Lo que quieras saber, pega un grito. Muy bien. Eso es lo que me encanta de mi comunidad, que ellos se comunican, se dan información. Mientras nosotros estamos dándole una información, ellos están por allá con otras informaciones, se ayudan, se dan tips. Vamos a cuadrar eso. Muy bien, así es que me gusta mi gente, mira. Claro, ya ahí está Santi Design y Julia, vamos a cuadrar eso. Vamos a cuadrar, están comprometidas y quedó grabado, ¿ok? Y nada de pena porque eso va con video. Exactamente, porque la idea es... que me da penita, que la peluca, que la... Ay, no, nada de eso. Mostacilla, chicas. Ya, gracias por aclarar lo de seed beads, mostacilla. Muy bien, gracias. O sea, yo lo conozco como mostacilla. Por supuesto, porque la idea de nosotros, esto es lo que estábamos pensando esta mañana. Mire, si nosotros nos vamos un día para La Pulga a hacer una venta de garage, pero en La Pulga, y además le mostramos a los amigos cómo sería vender allí, cuánto puedes ganar, y obviamente se lo vamos a sacar en un video, así que ese sería un proyecto para que ustedes tengan una idea. Por ahí hace poco le estuvimos haciendo eso, de un video que fuimos solo a grabarnos, fuimos a vender. Sería maravilloso. Handmade Hedger Crece. Eso, Irina, esa es tu página. Dice, hechos a mano, joyería, creaciones de joyería hechas a mano. Muy bien. ¿En serio? Sí, mira, Irina, pero no sé si es su página. Vamos a ver, Irina, vamos a hacer una presentación en vivo de la No. Mira, saludos de Cuba. ¿En serio? Angélica Reynosa.
Hola, saludos desde Cuba. Hola, mi corazón, bienvenida. Me encanta que la gente de Cuba pueda tomar un poquito de su tiempo y reunirse con nosotros en estos en vivo. Sí. Muy bienvenida al en vivo. Lamentablemente ya nos quedan 13 minutos porque dijimos que a las 10:30 íbamos a cerrar, pero si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, lo bueno es que estos en vivos quedan grabados para que ustedes puedan disfrutarlos después o echar hacia atrás y decir, ay, ¿dónde fue que ella dijo lo de tal empleo? En el caso de hoy, que es con respecto a los empleos. Y allí pueden, entonces, obviamente, tener toda la información. Me encantan sus videos. Qué bueno, mi corazón. Nos alegra muchísimo. Y se vienen más. Sí, que ustedes puedan disfrutar de todos los videos que hacemos para ustedes. Lo hacemos con mucho cariño. Y como siempre lo hemos dicho, nosotros este espacio del en vivo lo hacemos por ustedes, porque sin ustedes no se puede hacer, y para ustedes. Claro que sí. Avisen con tiempo lo de la venta para ir a comprar. ¡Claro que sí! Cierto que Lucía está aquí cerquita. Les vamos a avisar por Instagram. Vamos a ver si cuadramos eso hoy es 1 de abril. Quien quita que para fin de mes podamos hacerlo. Claro, vamos a aprovechar que ahorita ya empezó a calentar. Que exacto. Esta temporada que ni frío ni caliente, que es bien rico estar afuera. Vamos a hacer esta actividad. Y obviamente vamos a viajar para traerles más, ahora sí, vamos a hacer. Porque primero porque a nosotros nos encanta viajar. Y segundo, para seguirles mostrando lo que tiene en North Carolina, ¿okay? Mira lo que dice Fernanda. Amigos, porque van a terminar, arranca muy temprano. Nos perdemos casi todo, no es justo. Ay, mi corazón, cómo lo siento. Es temprano para ti, cierto, pero para nosotros es las 9 de la noche. Dice, mi casa está pata para arriba, dice Irina. Pero ella dejó su casa pata para arriba y se vino a hacer se vino a ver el en vivo. Ok, vamos a cambiar. Bueno, porque la amiga, por eso es que no va a ser la videollamada. Porque ella sí, no, está bien, mi corazón, tranquila. Igual, sin presentación, usted es la presidenta electa por decisión unánime de ese club de fans, así que no se preocupe. Cuando usted tenga ya la casa arregladita, porque me dice que está pintando, que está arreglando, que está acomodando, no te preocupes, no hay ningún problema. Bueno, entonces, como nadie se quiere unir a la videollamada, vamos a cortar entonces. La videollamada, no el en vivo, ojo. La videollamada. Si alguien quiere saludar directamente a la familia, mandar saludos desde aquí, y en una videollamada, porque esta es la oportunidad, esto va a quedar grabado ahí. Exacto. Ahorita ya lo tengo abierto, ya está ahí, solamente deben entrar al grupo. Y de aquí pueden saludar a todos los que usted quiera, eso va a quedar grabado para que sus familias donde estén. Entonces, si los que están inclusive en Sudamérica y algún familiar se les fue. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Aquí está Irina? No, esta es Fernanda o Irina. Irina. Ok, les voy a presentar a Irina, ¿ok, chicos? Para que vean y conozcan a la presidenta del club de fans de Chévere Live. Ahí está Irina. Hermosa Irina, siempre como siempre. Pido mil disculpas por la facha de la casa. No te preocupes, mi corazón. No hay problema. Aquí estamos entre familia. Recuerda que es la familia Chévere Live la que está aquí reunida. Que ahora nos reunimos en esta fiesta en vivo todos los viernes. Sí, así que no te preocupes. Sí, no te preocupes, nos pasa, eso pasa, comprensible, claro, comprensible. Pasa en toda la familia, como dicen las propagandas, pasa en TNT y pasa en toda la familia, no hay ningún problema. Mi esposito que se acaba de despertar porque está terminado de estar ya tomando y está cansadísimo. Claro, pobrecito, dígale que es nuestro héroe hoy de pintura, que descanse, que se lo merece. ¡Oh, saludos! ¿Cómo está? ¿Cómo está el señor pintor? ¿Cómo le va? ¿Cómo quedó esa pared? Buenísima. Bien, pero estoy agotado. Claro, no es para menos. Pero ya después cuando vea todo arregladito va a decir, eso lo hice yo, con mucho orgullo. Valió la pena, estaba cansado, pero valió la pena. Siempre nos pasa eso, nosotros hombres trabajadores nos pasa eso, mira. Ay, mira, los hombres trabajadores y las mujeres, que mira, ahí está la pobre Irina también. Descansa porque lo necesita. Así que ya saben, lo que no están viendo en vivo directamente, chicos, y ella es la presidenta. La presidenta encargada. Muy bonita, Irina, todos ustedes están viendo.
Así que ya saben. Helen, que estaba loca por verte la cara, Irina. Ya, Helen, saluda de una vez. Ya puedes venir. Y ahí está, mira, ahí está Irina saludando. Ahí está Helen saludando, Irina. Y no entra ella, no entra, ¿no? No quiere entrar. Quiere entrar, la primera. Vamos a ver si entra la llamada Helen. Entra la llamada, Helen, vámonos. Para que también conozcan a Helen, que es una de nuestras fiel fanática, que no se pela nada, igual que Irina. Y Helen, algún día vamos a ir a Nueva York, Helen, ¿oye? Vamos a ir a Nueva York. Nosotros fuimos el año pasado, pero dijimos que este año volvíamos a ir. Y algún día vamos a ir a Claro que sí, esperemos con el favor de Dios que así sea. Y no te preocupes, que aquí no importa que tengas 40, 50, aquí trabajo vas a encontrar. Sí, claro que Y sí. aquí estamos para orientarte. No somos expertos, pero tú sabes que siempre andamos buscando información. Exacto. Claro que sí. Sí. Es muy buena información que nosotros consideramos bastante. Gracias, mi vida. Lo hacemos con mucho cariño y como siempre lo decimos, es para ustedes y por ustedes. Claro, porque si para ustedes ustedes. no estuvieran allí, la verdad es que no pudiéramos hacer esto en vivo, no pudiéramos hacer todos esos videos y que con solo el hecho de compartirlo, pues nos ayudan muchísimo y eso nos gratifica mucho. Ahí está. Mira, saludos a tu esposo, dice Helen. Dice Helen, mira acá. No se va a unir esta. Helen no quiere unirse hoy a la llamada. Helen, entonces. Helen, ¿cómo tú vas a hacer cuando nos veas de Todas frente? estamos así. Cuando vayamos a Nueva York, nos tienes que buscar por ahí, aunque sea en el Times Square, Mira, para sí, que nos venga. deje el tour. Sí, vengan, dice. Claro que sí, dije, vamos a ir, Helen. Así que. Porque todavía Nueva York nos quedó debiendo. Lastimosamente, Sí. la vez que fuimos a Nueva York, había tan mal temporal que no subimos ni a ningún mirador. Horrible, estuvo Así horrible. como vieron el video, nosotros andamos con un paraguas así. Grabando, con horrible. las greñas y el metro inundándose por todos lados. Sí, fue horrible. Fue un viaje desastroso. No llevamos chaqueta porque dijimos, no, ya estamos casi en verano. Y después hizo un frío que Después tuvimos hizo un que frío. comprar chaqueta por allá. Comprar chaqueta. Horrible. Nos pasa muy a menudo con este tipo de climas aquí. Definitivamente. Porque el video, cuando fuimos hicimos el video de Virginia Beach. También nos pasó igual. Ese fue un video viejísimo, otro video también nos pasó lo igual, un frío. Bueno, Irina, si quieres ya cortamos la llamada para que descansen. Sí. Gracias, mi Gracias por corazón. todo, Irina, y un saludo a todos, saluden a Irina. Un saludo a Gracias. Dale la bienvenida a la nueva visitante. Dile que ahora va a estar ahí por los en vivos también los viernes. El esposo que descanse mucho porque sabemos que pintar y arreglar y acomodar Canción. es muy cansado. Sí. Bueno. Chicos, ya nos vemos en la próxima. Dale, mi amor, un muchísimas saludo. gracias. Saludos, descansen, ¿ok? Se lo merecen. Gracias por estar allí. Bye, mi amor. Tan linda. Mira, Helen, no puedo. Sí. Está bien, Helen, si no puedes, está bien, lo dejamos hasta ahí. Pero Helen fue la primera que nos hizo una llamada. Sí, Cuando, la que rompió el hielo. La que rompió el hielo. Y eso nos encanta mucho. Agradecerle, por supuesto. Ya vamos a terminar este en vivo, chicos. Muchísimas gracias, Fernanda. ¿Cómo lo siento, Fernanda? Que dice que lo estuvimos esperando toda la semana. Claro que sí, aquí los espero con mucho cariño, dice Helen. Pero Fernanda está un poco triste porque dice, chicos, lo estuvimos esperando toda la semana. Pero como tenemos diferencia de horario, pues obviamente estuvimos hoy, que nosotros decimos que se pasa rápido, pero en realidad es 1 hora y media lo que pasamos aquí con ustedes, dándole primero toda la información y después conversando con ustedes aquí para que ustedes puedan tener toda este feedback con nosotros que nos ayuda y es lo que nos hace pues lograr estos en vivos para ustedes. Él estoy presentando los saludos, obviamente, Helen. Sí. Saludando a Irina, que Dios la bendiga. Totalmente les mandamos saludos, Irina. Dios te bendiga. Cuida mucho a esa familia. Y pronto nos vemos aquí en Rally. Pronto. Así que, chicos. Mira, por ahí creo que anda Luna. Sería bueno ya Y ir aquí de nuevo. Claro, porque ya cuando está la llamada, se sale de acá y luego se vuelve a unir. Qué bueno, mi corazón. Muchísimas gracias por habernos llamado. Muchísimas gracias a todos por estar en este en vivo.
compartir toda esta información con ustedes es lo que hace posible todos estos en vivos, traerle toda esa información. Así que muchísimas gracias de nuestra parte por estar siempre allí. Y recuerden suscribirse si no se han suscrito. Recuerden además seguirnos por nuestras redes sociales, porque por allí, en Instagram, en Facebook, en nuestro club de fans de Instagram, inclusive por el TikTok, pero para comunicarnos mejor, el Facebook y el Instagram, porque allí estamos como, o sea, le podemos responder como al minuto. Así que ya saben, síganos por allí y suscríbanse a nuestro canal para que sigan recibiendo todo este contenido de calidad que hacemos para ustedes. Hay una persona que se acaba de unir. Dice, ay, bienvenido, mucho éxito a todos. Dice, Esman Daniel. Dios les bendiga, mi gente, ¿qué tal? ¿Todo bien, mi corazón? Bien, muchísimas gracias por entrar, pero estamos así de terminar el en vivo. Nos alegra muchísimo que mucha gente se esté uniendo, que mucha gente esté en nuestros en vivo y por supuesto que estén suscritos a nuestro canal, porque es la única manera de que YouTube les notifique que estamos allí subiendo contenido para ustedes. De todos me recuerden que los en vivos quedan grabados. Exacto, los pueden ver. La información. El que quiera saber la información de los trabajos, obviamente rebobine el video y lo puede ver desde el principio. Y obviamente, claro que compartanlo. Exacto. Compártanlo con las personas que necesitan saber de información, que están en otro estado y quieren venir a North Carolina. Denle like. Y cómo conseguir esos trabajitos. Así que ya saben, recuerden que este en vivo fue para darles a ustedes toda la información con respecto a los trabajos que pueden conseguir de diferentes formas aquí en North Carolina. Ya nos vemos el próximo en vivo, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí. Gracias a los que estuvieron desde el principio. Gracias a los que se unieron un ratito y estuvieron compartiendo con nosotros. A las chicas que hacen estas cosas maravillosas en sus cuentas de Instagram. Sí. Las pueden seguir. Vayan Estos a vasos personalizados, estas pulseritas personalizadas para que regalen algo especial en una ocasión especial a quien quieran o simplemente para tener sus vasos como los de nosotros. Uh-huh. Bueno. Gracias a todos ustedes. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, amigos, que pasen buenas noches. Fue un placer estar con ustedes. Y mi esposa, como siempre, hará la despedida. Les voy a dar la despedida como les olvidó. Muchas gracias por llegar al final de este en vivo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por estar allí. Y espero que les haya gustado todo el contenido que le hicimos de los trabajos que pueden encontrar aquí en Raleigh, en el área de los alrededores de North Carolina. Así que nos vemos en un próximo en vivo, el próximo viernes, y en un próximo video los domingos, ¿ok? Claro que sí. Y saludos. Bye, gracias. Dale.